Durante 40 años, cientos de hombres creyeron que estaban siendo tratados, cuando en realidad estaban siendo observados morir. En el corazón del sur de Estados Unidos, en el condado de Macon, Alabama, comenzó uno de los experimentos médicos más oscuros del siglo XX, no en un laboratorio secreto, no en tiempos de guerra, sino en clínicas públicas, a plena luz del día, y casi nadie supo la verdad, hasta que fue demasiado tarde. Año 1932, la Gran Depresión había golpeado con fuerza las comunidades rurales del sur. En Macon County, la mayoría de los hombres negros trabajaban como aparceros. Pobreza extrema en educación limitada, acceso casi inexistente a atención médica. Cuando representantes del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos llegaron con una propuesta, muchos lo vieron como una bendición. Ofrecían exámenes médicos gratuitos, comidas calientes, transporte, incluso un seguro de entierro. Les dijeron que estaban siendo tratados por mala sangre. Una expresión común en la región que podía significar anemia, fatiga o infecciones. Pero lo que realmente querían estudiar era otra cosa. Sífilis en el proyecto fue oficialmente llamado Estudio de la Sífilis No Tratada en el Hombre Negro. 600 hombres afroamericanos a 399 con sífilis Y201. Sin la enfermedad como grupo de control, no eran voluntarios informados. No sabían que tenían sífilis. No sabían que formaban parte de un experimento. Los médicos querían observar qué ocurría cuando la enfermedad avanzaba sin tratamiento. En 1932, los tratamientos disponibles eran limitados y peligrosos. Mercurio, arsénico, toropias dolorosas. Pero la intención inicial era observar la evolución natural de la enfermedad. Lo que nadie les dijo fue que el estudio no tenía una fecha de cierre. Una de las figuras clave fue la enfermera Eunice Rivers. Ella era afroamericana. Se convirtió en el puente entre los médicos blancos del gobierno y la comunidad negra de Macon. Visitaba a los hombres, les explicaba las citas, generaba confianza a muchos, la veían como alguien que estaba de su lado. Esa confianza fue fundamental, porque cuando algunos hombres comenzaron a mostrar síntomas graves, ceguera, demencia, problemas cardíacos, siguieron regresando, confiaban. En 1943, algo cambió el curso de la medicina mundial. La penicilina fue reconocida como tratamiento eficaz contra la sífilis rápida, accesible, curativa. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense trataba a soldados infectados con penicilina de forma sistemática. Pero en Macon County, el estudio continuó. Los médicos decidieron no informar a los participantes, no ofrecerles el tratamiento, no detener el experimento. De hecho, tomaron medidas activas para impedir que los hombres recibieran penicilina en otros lugares. Cuando algunos fueron llamados al servicio militar y detectaron la infección, el estudio intervino para evitar que fueran tratados. La prioridad ya no era médica, era científica. La sífilis no tratada no es inmediata, es lenta, silenciosa, traicionera. Puede tardar años en destruir el sistema nervioso. Los hombres del estudio comenzaron a deteriorarse. Algunos desarrollaron neurosífilis, pérdida de memoria, cambios de personalidad, alucinaciones. Otros sufrieron daño cardíaco irreversible. Varios murieron por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Sus esposas fueron infectadas. Al menos 19 niños nacieron con sífilis congénita. Y todo ocurrió bajo supervisión médica. El estudio no era clandestino. Fue financiado por el gobierno federal. Publicaron resultados en revistas médicas, fue conocido dentro de círculos científicos, pero nunca se cuestionó públicamente durante décadas. El contexto racial era determinante. Muchos médicos de la época sostenían teorías pseudocientíficas sobre la biología de los hombres negros. Algunos creían que la sífilis afectaba de forma diferente a los afroamericanos. Otros simplemente consideraban que la población era apropiada para observación prolongada. El racismo estructural no era una sombra, era el marco. En 1966, un joven epidemiólogo llamado Peter Buxton revisó los archivos del estudio. No podía creer lo que estaba leyendo. Presentó objeciones internas. Fue ignorado. Insistió. Fue desestimado. Finalmente, en 1972, filtró la información a la prensa. El Washington Star publicó la historia. Luego The New York Times la amplificó. La reacción fue inmediata. El país descubrió que durante 40 años, su propio gobierno había permitido que hombres murieran sin tratamiento aún existiendo cura. El estudio fue cancelado en 1972, para entonces solo 74 de los hombres originales seguían vivos. 28 habían muerto directamente por sífilis. Más de 100 por complicaciones relacionadas. Decenas de esposas e hijos habían sido afectados. Se presentaron demandas colectivas. En 1974, el gobierno acordó un arreglo extrajudicial de aproximadamente $10 millones. Se prometió atención médica de por vida para los sobrevivientes y sus familias, pero el daño no era solo físico, era psicológico, era histórico, era cultural. No fue sino hasta 1997 que un presidente de Estados Unidos se dirigió oficialmente a los sobrevivientes. Bill Clinton ofreció una disculpa formal en la Casa Blanca, reconoció la traición,
reconoció la injusticia, pero para muchos, la herida ya se había convertido en memoria colectiva. El experimento Tuskegee no terminó en 1972. A sus consecuencias persisten. La desconfianza hacia el sistema médico dentro de comunidades afroamericanas no surgió de la nada, tiene raíces. Cuando décadas después se impulsaron campañas de vacunación, estudios clínicos o pruebas médicas, la memoria de Tuskegee reapareció, porque la traición institucional deja cicatrices profundas. El escándalo llevó a reformas fundamentales. En 1974 se aprobó la Ley Nacional de Investigación, se crearon comités de revisión ética obligatorios IRB, se estableció el principio de consentimiento informado como estándar innegociable. El informe Belmont en 1979 definió 3 pilares éticos en respeto por las personas, beneficencia, justicia, principios que hoy parecen obvios, pero que fueron escritos con sangre histórica. Es fácil imaginar villanos caricaturescos, pero los médicos involucrados no se veían a sí mismos como monstruos. Muchos creían que estaban produciendo conocimiento valioso. El experimento sobrevivió a cambios de gobierno, a guerras mundiales, a avances médicos. Sobrevivió porque nadie lo detuvo, porque el sistema lo permitió, porque las víctimas eran hombres pobres y negros en el sur rural, y porque el poder rara vez se cuestiona a sí mismo. Imagina confiar en un médico, firmar un papel que no entiendes del todo, volver año tras año, convencido de que te están ayudando, y descubrir décadas después que tu vida fue considerada un dato. El experimento Tuskegee no es solo una historia del pasado, es un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la ciencia se separa de la ética, cuando el progreso ignora la dignidad, cuando algunas vidas valen menos que un estudio. La pregunta no es cómo pudo suceder en 1932. La pregunta es, si hoy existiera un sistema que sacrifica silenciosamente a los más vulnerables, ¿lo reconoceríamos a tiempo? ¿O lo llamaríamos investigación? Hasta que alguien, otra vez, decida hablar.